La semana pasada hablamos del pulsómetro y te explicamos que era el método más conveniente para medir la intensidad de tus entrenamientos de ciclo indoor, entre otras cosas porque es bastante económico y al alcance de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de otro método de medición que no es precisamente el más barato, pero sin duda es el mejor. El método del que te vamos a hablar hoy es el del entrenamiento con potencia, como herramienta de medición. Te vamos a enseñar a cómo usarlo, te vamos a explicar cómo funciona y además vamos a hacer una prueba con una bicicleta que estamos seguros de que te va a encantar. Hola y bienvenido al canal de Best Cycling, donde compartimos contigo información y entrenamiento relacionados con el ciclismo indoor y complementarios para que le saques el máximo partido a tu bicicleta y te diviertas entrenando con nosotros. Algo que tienes que tener en cuenta es que medir la intensidad es súper importante. En función de esa medición, los resultados serán unos o serán otros. Y lo hemos dicho un montón de veces. Al contrario de lo que parece, los entrenamientos más duros no son los mejores. Especialmente en actividades de tipo resistencia como correr o el ciclismo, es bastante habitual que la gente se lance a entrenar sin ningún tipo de sistema de medición de intensidad. Entrenamos a través de las sensaciones. El problema esencial es que precisamente en las actividades de resistencia es muy difícil medir la intensidad a través de las sensaciones, porque en la percepción de esfuerzo no es tan evidente ni somos tan precisos como a la hora de medir en actividades de tipo fuerza. Cuando entrenas fuerza, sabes desde el inicio de las repeticiones si el peso seleccionado es mucho o poco para el número de repeticiones que quieres hacer. Pero cuando entrenamos actividades de tipo resistencia, ese feedback no es tan evidente ni somos tan precisos. Y lo que es más, la percepción de esfuerzo se ve afectada por factores como por ejemplo el estar rodeado de gente o el estar escuchando música que te gusta mucho. Y eso nos lleva a ser muy optimistas con respecto a la intensidad y a nuestra propia capacidad, lo cual nos lleva también en muchas ocasiones a entrenar por encima de lo que deberíamos. Así que ya sabemos que medir la intensidad es súper importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de dos maneras, a través del pulsómetro, a través del potenciómetro. La semana pasada hablamos del pulsómetro, te dejamos aquí el enlace para que puedas verlo. Y hablamos básicamente de que era la forma más conveniente por cuestiones de precio y sencillez. Pero esta forma de medición plantea una serie de problemas. Está condicionada por factores externos como por ejemplo los cambios de temperatura, no es muy precisa y no proporciona una respuesta inmediata a los cambios de intensidad. Es decir, necesita unos segundos para que se muestren los cambios del corazón. Y aquí es donde entra en juego el potenciómetro como sistema de medición de intensidad, que básicamente consiste en medir la potencia que ejercemos cuando pedaleamos. Al pedalear ejerces una presión sobre los pedales y a través de un potenciómetro esa presión se traduce en potencia que utilizamos para medir la intensidad. Este método de medición tiene una serie de ventajas con respecto a la frecuencia cardíaca. Es objetivo, es mucho más preciso, no se ve afectado por factores externos como le pasaba a la frecuencia cardíaca y no le afectan cosas como la temperatura. Responde de forma inmediata a los cambios de intensidad y nos permite medir intensidades de entrenamiento mucho más elevadas a las que podemos hacer con la frecuencia cardíaca. En contrapartida, los potenciómetros suelen ser más caros. Y la mayoría de las bicicletas incluyen un potenciómetro que no es del todo real. Y lo que hacen es un cálculo estimado que no es del todo preciso. Pero bueno, de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Así que imagina que quieres empezar a entrenar con potenciómetro o conseguirte una bicicleta que tenga potenciómetro y utilizar la potencia como sistema de medición de intensidad. ¿Qué pasos son los que tienes que seguir? Pues es un proceso de 4 pasos muy parecido al que seguimos la semana pasada cuando hablábamos de la frecuencia cardíaca. Paso número 1. Consigue una bici que mida potencia. A diferencia de los pulsómetros, donde cualquier pulsómetro económico te servía, aquí sí que es buena idea comparar bien y seleccionar una bici que tenga buena precisión. Aunque en el mercado hay bicis económicas, aquí se nota mucho la diferencia entre una de gama baja y una de gama alta. Lo que es importante es que tenga la opción de hacer un test de FTP, o si no lo hace, al menos que muestre la potencia media generada, o que tenga Bluetooth para conectar con una app que realice el test. Muchas bicis no miden potencia real. En tal caso, te aconsejamos que calcules tus zonas específicamente para esa bici, porque es posible que en otras bicis con precisiones diferentes las zonas puedan variar. Paso número 2. Calcula tu umbral funcional de potencia. Cuando trabajamos con frecuencia cardíaca, utilizamos el dato de la frecuencia cardíaca máxima para el cálculo posterior de las zonas. En potencia es lo mismo, pero el dato a partir del cual se calculan las zonas es el umbral funcional de potencia o FTP. El FTP se puede calcular a través de un test o mediante una tabla de aproximación.
Explicaremos cómo hacer el test más adelante porque es un tema complejo que se escapa del alcance de este primer vídeo, pero si estás empezando, una forma básica sería mediante una tabla de aproximación al FTP. Ten en cuenta que esta tabla es imprecisa. Lo mejor es calcular tu FTP mediante un test y repetirlo varias veces al año. Pero si estás empezando, esta tabla es suficiente. También puedes calcular tu FTP desde las preferencias de nuestra aplicación, como te explicaremos a continuación. Paso número 3. Calcula tus zonas. Con el dato de tu FTP y aplicando los porcentajes que te mostramos a continuación, obtendríamos las diferentes zonas de potencia. Por ejemplo, un hombre de 65 kilos de peso y estado de forma físico medio, aplicando la tabla anterior, tendría un FTP aproximado de 151 y sus zonas serían: zona 1, por debajo del 55% del FTP, por debajo de 83 vatios. Zona 2, entre el 55 y el 75% de su FTP, de 84 a 113 vatios. Zona 3, del 76 al 90% de su FTP, de 114 a 135 vatios. Zona 4, del 91 al 105% de su FTP, de 137 a 158 vatios. Zona 5, de 106 a 120% de su FTP, de 160 a 181 vatios. Zona 6, de 121 a 150% de su FTP, de 182 a 226 vatios. Y zona 7, por encima del 151% de su FTP, que sería por encima de 228 vatios. Si no quieres hacer estos cálculos, dentro de nuestra aplicación, entrando en preferencias y luego zonas de entrenamiento, puedes obtener tu FTP aproximado en función de tu peso y estado de forma física, y abajo te aparecen tus zonas cardíacas y de potencia. Paso 4. Entrena dentro de la zona indicada en la gráfica. El paso final consiste en seguir la clase intentando que tu potencia generada esté dentro de la zona recomendada en el entrenamiento en cada momento. Siguiendo con el ejemplo anterior, si en un momento determinado el hombre que poníamos de ejemplo tiene que entrenar en la zona 3 de potencia, su potencia tendría que estar entre 114 y 135 vatios. Si quieres ser más preciso, podrías incluso intentar entrenar a la potencia exacta según marca el entrenamiento. Por ejemplo, si marca un 85%, podrías intentar mantenerte alrededor de 128 vatios. Como has visto, el proceso es idéntico al que utilizamos para calcular las zonas de frecuencia cardíaca. Si quieres calcular las zonas de frecuencia cardíaca, lo que tienes que utilizar es la frecuencia cardíaca máxima, y si quieres calcular las zonas de potencia, lo que tienes que utilizar es el FTP. Una vez calculas los datos de tus zonas, lo único que tienes que hacer es seguir el proceso de la clase y dejarte llevar. Si quieres rizar el rizo y tener lo mejor de lo mejor, nuestra recomendación sería que compraras una bicicleta Smart Bike con Bluetooth FTMS. Estas bicis utilizan un protocolo Bluetooth estándar y son compatibles con nuestra aplicación. Cuando conectas la bici a nuestra aplicación, la aplicación calcula tus zonas y la bicicleta ajusta automáticamente la resistencia para que generes la potencia exacta que tienes que generar momento a momento sin que tengas que hacer nada. Con lo cual, los entrenamientos son totalmente precisos. Si aceleras y tienes que mantener la misma potencia, la bicicleta baja la resistencia automáticamente. Si bajas la velocidad y tienes que mantener la potencia, la bici sube la resistencia automáticamente sin que hagas nada. Durante la clase, nuestra aplicación va calculando datos como la potencia normalizada y va actualizando de manera automática el FTP. Eso hace que semana tras semana, conforme vas mejorando tu estado de forma física, nuestra aplicación en conjunto con la bicicleta se van adaptando a ti para ayudarte a progresar cada vez más rápido. Y encima, tengo que decir que es hasta más divertido. Más adelante veremos diferentes modelos de bicicletas y te daremos recomendaciones de cuáles nosotros pensamos que son las mejores para entrenar con nosotros. Ahora que ya conoces los diferentes sistemas de medición de intensidad, frecuencia cardíaca y potencia, nuestra recomendación sería que selecciones uno, el que sea más conveniente para ti, y que trates de entrenar siguiéndolo, porque como hemos visto es importante hacerlo. Pero mucho más importante que un sistema de medición de intensidad es que trates siempre de divertirte entrenando. Si te diviertes, querrás hacerlo más veces. Si lo haces más veces, mejorarás más rápido tu salud. Y eso hará que poco a poco te sientas cada vez mejor y más feliz, creando lo que se llama un círculo virtuoso. Por eso nosotros pensamos que sí, que tienes que medir la intensidad porque es importante, pero mucho más importante es que no te obsesiones tampoco con eso y que trates siempre de divertirte entrenando. Es siempre la filosofía que defendemos en Best Cycling. Como siempre, esperamos que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, recuerda por favor darle al me gusta, que nos ayuda un montón a darnos a conocer.
y que esperamos que tengas una fantástica semana. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Sé feliz y no olvides practicar best cycling. Chao, hasta la próxima. De verdad que yo no me lo explico, porque yo cuando me miro al espejo no me veo tan blanco. Pero a tu lado, macho. Ahí te veo mal, ¿eh? Y esto lo hemos hablado un montón de veces. En función, medir la intensidad, coño. Pero al mismo tiempo, hostia. Pero esta forma de medición plantea una serie de problemas. No me lo puedo creer, tío. Hostia, tío. ¿Cómo has visto? Hostia, tío. Vas a tener pesadillas. Porque en función de los resultados, en función de la medición, en función de la intensidad de entrenamiento, joder. Pero al mismo tiempo tiene una serie de problemas. Nada, esto no va a salir a la primera. Al final voy a hacer aquí, vamos a hacer un tablao flamenco, ¿eh? Pero, vale, lo voy a dar. Pero al mismo tiempo... No te he hecho tan hacia adelante. Joder. Te lo estás pagando de puta madre. ¿Quieres intentarlo otra vez? No, déjate ya.